Ya, entonces vamos a ir hablando de esto. En la clase anterior vimos cuál era la estructura del present perfect. No se olviden, les voy a recordar aquí que la estructura del present perfect era el subject plus el have o el has, dependiendo del subject, plus el verb en el past participle, plus el complement. ¿Ok? Recuerden que el past participle era la tercera filita que nosotros encontrábamos generalmente en la lista de verbos, y en la lista que yo les envié también lo pueden encontrar ahí. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, vamos viendo un poquito, les voy a ir explicando un poquito lo que es el present perfect versus el simple past, y si quedan dudas como la clase anterior, pues las vamos revisando, ¿ok? Si no van entendiendo alguna cosa, simplemente prenden su micrófono y me lo preguntan, no tengo ningún problema, ¿ya? Entonces vamos empezando. A ver, entonces aquí les voy a poner, vamos a ir viendo las diferencias en cuando se utiliza el present perfect. Vamos a verlo por este lado. Vamos a hacerlo de este color. Y acá vamos a ver cuándo se utiliza el simple past. ¿Ok? Ya lo vamos a hacer de otro color. Por ejemplo, este aquí. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo las diferencias entre cada uno de estos. ¿Ya? Entonces, lo primero que yo les dije la semana anterior, en la clase anterior, era que nosotros utilizábamos el present perfect cuando nosotros queríamos hablar de acciones que ocurrieron en el pasado, pero que aún no terminan en el presente, o que tienen alguna influencia en el presente, ¿ok? Y que el simple past era una acción que se realizaba en el pasado y terminaba en el pasado, y no tenía ninguna conexión con el presente, ¿ya? Entonces vamos viendo cómo es esto. Lo primero que vamos a decir del present perfect es lo que les acabo de decir. Entonces, son unfinished actions that started in the past and continue in the present. ¿Okay? Entonces, esto es como que el primer punto que vamos a ver del present perfect, ¿ok? Vamos a ver esto aquí. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Vamos a verlo con un ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, bueno, esto no vimos, ya. Ya les voy a enseñar cómo son las contracciones con have y con has, ¿ok? Para que se les haga un poquito más fácil hacer lo que viene siendo las oraciones, ¿ok? Entonces, por el momento vamos a hacer I have known Marcos for 10 years, ¿ok? ¿Ya? Entonces, tengan esta oración en mente. Si ustedes la traducen, yo he conocido a Marcos por 10 años, ¿ok? Ténganlo en mente, porque vamos a ver la diferencia con el simple past. El simple past, por su parte, nos habla de finished actions, de acciones que ya han finalizado. Finished actions. ¿Ok? ¿A qué me refiero con eso y por qué les digo que tienen que ponerle atención al ejemplo que tenemos al lado? Porque yo voy a decir esto. I knew Marcos for 10 years. ¿Ok? Si nosotros, como quien dice, le traducimos así a lo rápido, las dos oraciones como que se ven parecidas, se ven similares. Yo conocí a Marcos por 10 años, yo he conocido a Marcos por 10 años, ¿ok? Como que no tienen mucha diferencia. Pero esto no es así. ¿Por qué? La primera nos dice, I have known Marcos for 10 years. ¿Qué significa esto? Yo he conocido a Marcos por 10 años y lo sigo conociendo, sigo entablando una relación con él, sigo hablando con él, etc. ¿Ya?
Mientras que en la otra me dice, I knew Marcos for 10 years. Yo conocí a Marcos por 10 años. Es decir, que yo lo conocí, pero después, yo que sé, por cualquier cosa de la vida, dejé de verlo, dejé de tener una comunicación con él. Se perdió esa conexión, esa amistad, se podría decir. ¿Ok? Entonces, es una acción que yo lo conocí en el pasado, la de acá. Yo lo conocí en el pasado. Y Wendy Lastra menciona que le dejen ingresar, que quiere ingresar a la sí, clase. está raro eso, porque ya le di a admitir, pero no entra. Déjame decirle eso. Ya, ¿ok? Entonces, ya, entonces, como les decía, la oración de acá me dice que yo conocí a Marcos en el pasado, ¿ok? Pero que en ese mismo pasado yo dejé o sea, pasaron los 10 años en el pasado y después dejé de entablar una relación con él, ¿ok? Se fue a vivir a otro país, etcétera, cualquiera que sea la razón, ¿ya? Mientras que en la oración de acá me dice, I have known Marcos for 10 years. ¿Qué dice esto? Yo conocí a Marcos, yo he conocido a Marcos por 10 años. Ok, nos conocimos hace 10 años, en el pasado. Pero yo aún sigo conociendo, yo aún sigo entablando una relación con él, de amistad, de lo que sea. ¿Ok? Entonces, como les digo, esta es una unfinished action that started in the past and continue in the present. Es algo que inició en el pasado y continúa en el presente, porque yo sigo entablando una relación con Marcos. Mientras que la otra, la de acá, es una finished action, porque yo lo conocí en el pasado y dejé de hablar con él en el pasado. ¿Ok? Vamos viendo otro uso del present perfect. También puedo hablar de unfinished actions in someone's life. ¿Ok? Esto es muy interesante y esto es muy importante porque debemos diferenciar una cosa. Aquí les voy a poner una como nota. And the person is still alive. ¿Okay? Mientras que acá nosotros utilizamos el simple past para igual. A finished action in someone's life, but when the person is dead. ¿Okay? ¿A qué me estoy refiriendo con este punto? Ok, nosotros podemos utilizar, como les dije antes, este simple, el present perfect y el simple past, también para hablar de, hasta cierto punto, la vida de las otras personas. ¿Ok? Cuando nosotros queremos contar alguna anécdota o alguna cosa de alguna persona, nosotros podemos utilizar estos dos tiempos verbales. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que cuando yo quiero contar la historia, por ejemplo, o yo quiero decir que yo he visitado, yo qué sé, Machu Picchu por 2 ocasiones, yo utilizo el present perfect. eh, a ver, no, espera. En este punto de aquí, en este caso sería in someone's life, ¿ya? Entonces, si le traducimos esta definición que nos está dando unfinished actions in someone's life, nos está diciendo que nosotros estamos narrando las acciones de alguien más, ¿ok? En la vida de otra persona. Entonces, por ejemplo, yo digo, si quiero decir que mi hermano ha conocido Machu Picchu por 2 ocasiones en toda su vida, ¿ok? Mientras está vivo, yo utilizo el present perfect. Pero si, por ejemplo, imaginemos el caso de que mi abuelito está muerto, ¿ok? Y yo quiero decir que él conoció Machu Picchu 2 veces mientras estaba vivo, ¿ok? Entonces ahí yo utilizo el simple past, ¿ok? ¿Por qué se da esto? Y vamos viendo las oraciones, por ejemplo. My grandfather has been
in Machu Picchu 2 times. Okay. ¿Qué estoy diciendo en esta oración? ¿Y qué estoy diciendo en esta oración? My grandfather has been went to Machu Picchu. Okay, 2 times. Okay. ¿Qué estoy diciendo en estas dos oraciones? En la primera, en la que estamos utilizando el present perfect, que está de aquí, estamos hablando de que la persona de la que yo estoy dando esta oración o explicando esto, es alguien que está vivo, a cierto punto, ¿ok? Yo estoy narrando la acción de esa persona que sigue viva, ¿ok? Porque él ha ido a Machu Picchu 2 veces, ¿ok? Mientras que acá estoy narrando, se podría decir la misma acción, pero en este caso el sujeto ya no está con vida, ¿ok? Entonces, esa es como que la diferencia entre el present perfect y el simple past, ¿ok? Porque yo lo utilizo cuando esa acción aún se conecta con el presente, ¿ok? Porque my grandfather is still alive in the present, ¿ok? Porque mi abuelo sigue vivo en el presente. Bueno. Entonces, yo estoy juntando eso que pasó en el pasado con el presente. Lo que pasó en el pasado, ¿qué fue? Que él conoció Machu Picchu 2 veces. Y lo que pasó en el presente, ¿qué es? Que él sigue vivo, ¿ok? Mientras que en este caso de acá, en el pasado, ¿qué pasó? Él fue a Machu Picchu 2 veces, pero igual, en el pasado, él falleció, ¿ok? Entonces, como les digo, cuando es una acción que inicia en el pasado y tiene una consecuencia en el presente o se sigue realizando en el presente, nosotros utilizamos el present perfect. Y cuando es algo que inicia y termina en el pasado, nosotros pues utilizamos el simple past, ¿ok? Vamos viendo otras dos formas en las que podemos utilizar estos dos, ¿ok? Entonces voy a borrar lo que tenemos acá. Okay. Simple past. Okay. Como les vine mencionando, también vamos a ver que el present perfect nosotros los utilizamos with a finished action with a result in the present. Okay. And the simple past we use a finished action with no result in the present. Okay. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Que el present perfect nosotros los utilizamos, como les viene diciendo, con una acción que tiene un resultado en el presente, que tiene una consecuencia en el presente. Inicia en el pasado, pero tiene una consecuencia en el presente. Mientras que el simple past es una acción que se realiza en el pasado y que termina en el pasado, que no tiene ninguna consecuencia con el presente. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Si yo digo, I have lost my keys. Lost my keys. ¿Ya? Y si yo digo, I lost my keys yesterday. Ok. Aquí vamos a complementar un poco la información para que entiendan el ejemplo, ¿ok? I've lost my keys. Now I can't get into my house. Okay. Aquí, I lost my keys yesterday.
Eh, it was terrible. Okay. Miren que hasta cierto punto estoy diciendo lo mismo. Yo perdí las llaves. Las llaves es lo que quiero transmitir. Pero ¿cuál es la diferencia? Aquí estoy diciendo, I have lost my keys. Ok, yo perdí mis llaves. Yo he perdido mis llaves. Now I can't get into my house. Ahora no puedo entrar en mi casa, ok, porque los perdí, yo qué sé, hace una hora. Estoy buscándolas y no encuentro. Mientras que en el otro lado digo, I lost my keys yesterday. It was terrible. Yo perdí mis llaves ayer, pero fue algo terrible, pero eso ya pasó. Es decir, que los pude haber encontrado o que ya encontré una manera de entrar a mi casa, etc. ¿Okay? Entonces, como les digo, aquí nosotros, I have lost my keys, he perdido mis llaves y por consecuente en el presente, now I can get into my house. En el presente yo no puedo ingresar a mi casa porque en el pasado perdí mis llaves y aún no las encuentro o aún no tengo una solución para poder Entrar a la a mi casa. casa. Exacto. Mientras que aquí digo, I lost my keys yesterday. It was terrible. It was a bad time. I passed a bad time. ¿Ok? Entonces, ¿qué digo? Yo perdí mis llaves ayer. Sí, fue una situación terrible. No pude ingresar a mi casa, etc. Pero ahora ya tengo mis llaves o ya las repuse o ya encontré la forma de ingresar a mi casa. ¿Ok? Entonces, recalcándoles. Present Perfect, algo que inicia en el pasado y tiene una influencia en el presente. El Simple Past, algo que pasó en el pasado y termina en el pasado. ¿Ok? Vamos viendo una de las últimas formas en las que se utiliza este present perfect versus el simple past. Okay. With an unfinished time worked. Okay. And here we have, and here we have with a finished time worked. Okay. ¿Qué estamos diciendo aquí? Nosotros utilizamos el present perfect, como les dije en la clase anterior, cuando, por ejemplo, no sabemos cuándo pasó algo en el pasado, pero sabemos que pasó, ¿ok? Mientras que nosotros utilizábamos el simple past cuando nosotros sabíamos en qué momento exacto del pasado había ocurrido algo, ¿ok? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? With an unfinished time work. Por ejemplo, si yo les digo, I have seen Marcos this week. ¿Ok? Y si yo les digo, I have seen Marcos on Monday, ¿qué estoy transmitiendo? Ok, hasta cierto punto estoy diciendo, sí, yo vi a Marcos, ¿ok? Pero en el primer caso en el que estamos utilizando el present perfect, yo les estoy diciendo, I have seen Marcos this week. Yo vi a Marcos, yo he visto a Marcos esta semana, pero no les estoy especificando si lo vi el lunes, el martes, si lo vi por la mañana, si lo vi por la tarde, si fuimos a almorzar o cualquier cosa, etc. ¿Okay? Solo les estoy diciendo que sí, lo vi esta semana, en el transcurso de la semana. Mientras que acá les estoy dando estoy diciendo que sí, yo vi a Marcos. Oh, sorry, aquí está mal. I saw Marcos on Monday. Les estoy diciendo sí, ok, yo vi a Marcos, pero ¿cuándo lo vi? El lunes. Les estoy dando el momento exacto en el pasado en el que yo vi a Marcos. Mientras que en el otro les estoy diciendo sí, lo vi en el pasado, pero no te doy un momento exacto en el que se haya visto. ¿Ok? Como para resumir, les voy a borrar esto. Con todo les voy a pasar un cuadro donde les detallo estas cosas que les acabo de explicar ahorita. Como comentario final se podría decir, podemos resumir que we use the past simple for past events or actions which have no connection to the present. Okay?
Entonces, como les he estado diciendo, we use the simple past, the past simple for past events or actions which have no connection to the present. Utilizamos el past simple cuando queremos hablar de acciones que no tienen una conexión con el presente, que pasaron en el pasado y se quedan en el pasado y terminaron ahí. ¿Ok? Mientras, we use the present perfect, and for actions still happening now, or for finished actions which have a connection to the present. Okay. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? We use present perfect for action still happening now or for finished action which have a connection to the present. Entonces, utilizamos el present perfect. Déjenme moverles esto para que no se confundan. En todo caso, okay. Ahí, ya. Entonces, como les decía, we use the present perfect for action still happening now or for finished action which have a connection to the present, ¿ok? Entonces, utilizamos el present perfect para acciones que aún están ocurriendo ahora o para acciones terminadas en el pasado que tienen una conexión con el presente, ¿ok? Creo que alguien se quiere conectar. No, ya. Y algo que sí debemos tener en claro es esto. Esto sí es una recomendación. We can't use the present perfect with a finished time word. Okay. ¿A qué me refiero con esto? We can use the present perfect with a finished time word. Lo que les decía antes, o sea, yo no puedo utilizar el present perfect para referirme a una acción que pasó en el pasado y decir el momento exacto en el que pasó. O sea, por ejemplo, yo no puedo decir I have been to the museum yesterday. ¿Ok? ¿Por qué no puedo decir esto? Porque está mal gramáticamente, ¿ok? Carece de todo sentido, ¿ya? Te estoy diciendo que yo he ido en el pasado al museo. Yo he ido al museo ayer. Yo he ido al museo ayer. No tiene ningún sentido. Lo correcto sería decir I went to the museum yesterday. Yo fui al museo ayer. ¿Ok? Entonces, esto era lo que les quería volver a explicar por si acaso no les quedó claro. Ahora sí, preguntas, chicos. ¿Hay alguna cosa que no les haya quedado claro para ir reforzando? Díganme nomás, con confianza. O sea, es como retomando el ejemplo que usted puso del abuelo que viajó 2 veces a Perú, a Machu Picchu. Ujú. Pero, o sea, usted no dijo en qué fecha, sabe que fue 2 veces, pero no dijo la fecha. Entonces, o sea, es algo que sucedió, pero no sabemos un momento, un instante específico en que sucedieron las cosas. Exacto. ¿Por qué? Porque en el caso del abuelo, ¿qué pasa? Él sigue vivo, entonces yo no sé en qué momento en el pasado él fue, ¿ok? Pero cuando yo utilizo el simple past, y yo digo, sí, mi abuelo fue, en el caso, como les digo, de que ya haya fallecido, yo digo, sí, él fue a Machu Picchu 2 veces. ¿Cuándo? Se sobreentiende, cuando estaba vivo, ¿ok? Mientras que si él está vivo, no sé en qué momento tendría que especificar, ¿ya? Entonces, esa era la pequeña diferencia. O sea, no sé si me entendieron, pero les voy a volver a explicar aquí. Por ejemplo, my grandfather went to Machu Picchu 2 times when he was alive. ¿Ok? Esto era lo que les quería decir. O sea, él fue 2 veces a Machu Picchu, en el caso de que él haya fallecido. ¿Ok? Él fue 2 veces a Machu Picchu. ¿Cuándo? Cuando estuvo vivo. ¿Ok? Mientras que la otra sería,
My grandfather went to Machu Picchu. ¿Qué dio? Have been to Machu Picchu for 2 times. Okay. Entonces, como les decía aquí, el 1 es el caso, este es el caso en el que el abuelo falleció, ¿ok? Y este es el caso en el que el abuelo sigue vivo, ¿ok? Entonces, cuando sigue vivo, yo les digo, o sea, my grandfather have been to Machu Picchu for 2 times. Él fue a Machu Picchu por 2 veces. Él ha ido a Machu Picchu por 2 veces. Cuando, no sé, en todo el periodo en el que ha estado vivo, no sé cuándo fue. Fue una acción en el pasado. Mientras que en la otra, este de aquí, les estoy diciendo, sí, mi abuelo fue a Machu Picchu. ¿Cuándo? Cuando estuvo vivo. ¿Ok? Entonces ya sé en qué momento en el pasado, hasta cierto punto, él fue a visitar Machu Picchu, cuando estuvo vivo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra aclaración que quieran que les haga tal vez? Si es que no quedó claro esto. ¿No?